Hola muchachos, muy buenos días. Hola, profe. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión. Debo comentarles algo antes de que iniciemos con la clase. La otra semana es la semana de parciales, muchachos. Entonces, dos cosas. La primera, no olviden que yo tengo un canal en YouTube. Espérenme, ya mismo les coloco acá la dirección del canal, porque ahí están todas las clases grabadas para que puedan hacer uso de esos videos. Permítanme un momento. Profe, buenos días. Y buenos días. Profe, qué pena, es que quería hablarte al respecto sobre las grabaciones. Es que como yo soy de ingeniería civil, entonces a veces, pues la verdad apenas ahorita acabo de hacer de un parcial y me puedo conectar. Entonces, pues quería saber dónde están las grabaciones porque hay algunas clases que he entrado, pero pues alguna información o cosas que han explicado no me ha quedado claro. Entonces, pues para poderlas ver. Aquí está, mira. Ahí acabo de mandarles mi canal de YouTube para que por favor busquen las grabaciones de las clases que hemos tenido hasta hoy. Las identifican con las fechas. Sí, Todas señora. las fechas respectivas. Eso sería, básicamente. Es que por lo menos en el caso mío, pues la clase pasada no me pude conectar. Entonces, pues estaba como un poco perdido al respecto de eso, profe. Ahí está, Sergio. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ok. Entonces, muchachos, pues el parcial será dentro de 8 días de todos los temas que hemos visto. ¿Qué temas hemos visto? Vimos en primer lugar por qué la historia es una ciencia social importante y hablábamos de la utilidad de la historia. Después empezamos a hablar sobre la historia de Colombia, hablamos sobre cómo fuese toda esa cronología de la independencia de Colombia, las guerras civiles que han tenido lugar después de que nos independizamos y nos empezamos a consolidar como nación. Después vimos cómo en medio de esas guerras civiles aparecen los dos partidos políticos, revisamos su ideología. Posteriormente vimos la hegemonía conservadora y los presidentes que tuvieron lugar en esa hegemonía y algunos eventos importantes que se dieron dentro de esa hegemonía conservadora, como la pérdida del Canal de Panamá y la masacre de las bananeras. Y ahí habíamos quedado. Hoy vamos a revisar la hegemonía liberal y vamos a empezar a hablar sobre la violencia de mediados de siglo. Por supuesto, el tema de hoy también entra en el parcial. Afortunadamente hemos podido grabar todas las clases porque no siempre permite grabar todas las clases, no sé qué pasa con el sistema. Entonces allí sí pues no es culpa de nadie porque cómo se hace, tendrían que acudir a sus anotaciones. Señor, Profe, qué pena. sí, te escucho, Sergio. Esto, aparte del parcial, ¿hay alguna otra nota que vas a sacar este corte? A eso iba, Sergio, a eso Ah, iba, bueno, señora. a Bueno, eso iba. señora. Entonces, eso es por el lado del parcial. Y pues ahí encuentran todas las clases hasta el momento. Segundo, nosotros habíamos dicho que la otra mitad de la nota era el resultado del trabajo que se ha hecho en el aula virtual. En este momento solamente tenemos una sola actividad que se llamó Recordando nuestra historia. En esa actividad ustedes básicamente hacían recordación de algún evento histórico que les hubiera impactado, que hubiera sido importante para ustedes, y lo podían hacer de forma escrita o adjuntando una imagen.
Ya ese trabajo quedó calificado para todos, las notas están en el aula virtual. La otra actividad que voy a dejar... Doctora, ¿sí? discúlpame, antes de que avances de pronto y no perdernos, doctora, yo puedo inscribir clase prácticamente después de 8 días, a lo que la doctora subió esta nota que tú dices que ya está calificada. Pues no sé si era excusa o algo así por el estilo. Pues no me atreví de pronto a interrumpirte las clases pasadas, pues esperando de pronto que llegara pues el mejor momento y veo que es este. ¿Hay alguna posibilidad de pronto de enviarte esa nota a tu correo? El trabajo a mi correo, eso se me va a congestionar, se me va a volver un bororó, pero pues va a tocar porque yo entiendo también que hubo temas con la matriculación y demás. Sí, Sí, exacto. por favor envíenmelo a mi correo, aquí se los voy a dejar. Profe, por lo menos en el caso mío, pues yo la verdad, pues la primera clase como no había podido entrar, o sea, no había sabido de la actividad y pues tampoco la realicé. Entonces, pues no sé si de No, pronto yo también podría enviarla, ¿no? no, vamos a hacer lo siguiente para que esto no se me vuelva un despelote. Sí, señora. Y digo despelote porque es que yo pongo la nota en el aula y pues eso inmediatamente se ve reflejado en el fichero, un fichero que uno descarga Sí, señora. cuando ya tiene pues que hacer el cómputo de las notas. Espérenme un momento, de una vez hagamos esto. Voy a ampliar la fecha en la misma aula virtual para que ustedes puedan ahí subir el trabajo. Ah, bueno, profe. Listo, muchas Pero un gracias. momento, por favor, hagamos esto de una vez porque después... Gracias, doctora. Cosa. Sí, permítanme, por favor. Listo, doctora, gracias. A ver. 204. Bueno, voy a dejar la actividad hasta el día viernes a la medianoche, bueno, hasta el 4 de septiembre. Para que por favor lo tengan presente. Sí, ¿A qué señora. semana lo Profe, subiste, ¿en qué doctora? semana lo dejaste? Está en la semana 2. Ya estoy ampliándolo. 4, 5, 6, 7. Calificar. Listo, muy bien. Listo, entonces ahí quedó hasta el 4 de septiembre para que por favor quienes no hayan subido este trabajo, en la semana 2 está, por favor lo hagan y yo califico a partir del lunes pues lo que haga falta calificar. ¿Listo? Ahí quedó ya. Lo otro, muchachos, es que voy a hacer un quiz de repaso en el aula. Ese lo voy a crear entre hoy y mañana. El quiz va a estar habilitado hasta el día lunes de la otra semana. Yo lo creo entre hoy y mañana y con la monitora les envío la notificación en qué semana quedó el quiz de repaso con unos 3 intentos, de tal manera que ese quiz entra en las actividades complementarias del primer corte. Tendríamos 2 actividades, esta de recordando nuestra historia y el quiz de repaso y el parcial. ¿Listo? ¿Estamos claros todos ahí? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces, la mecánica del parcial. ¿Alguien quería decir algo? La mecánica del parcial. ¿Qué vamos a hacer? El próximo miércoles nos encontramos aquí a las 9 de la mañana.
yo les doy algunas orientaciones sobre el desarrollo del parcial. No nos vamos a desconectar, por supuesto, sino que ustedes paralelamente, bueno, están conectados a Zoom, pero están presentando el parcial en el aula virtual. Y yo voy a estar aquí, lo que dure el parcial, para despejar dudas que surjan del mismo. Entonces, esa sería la mecánica para el próximo miércoles. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a dar paso, antes de iniciar la clase, a dos noticias, no alcanzamos a más, a dos noticias, a dos, ajá, eso, muy bien. Nos toca, no alcanzamos sino como a dos personas. Los primeros que levantaron la mano fue Paula y Gilbert. Los demás toca dejarlo para la otra clase porque el tiempo apremia, muchachos. Muy bien, vamos entonces con Paula Dávila. Paula, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, la noticia que hoy traigo la encontré en el portafolio, y esta es debido a que, bueno, comenzó una huelga en el Cerrejón. En el Cerrejón, pues ustedes saben, y los que no saben, es en La Guajira, y es como una cosa de carbón, se me olvidó el nombre. Bueno, el punto es que empezó esta huelga porque la administración del Cerrejón no llegó a una negociación colectiva pues con el grupo sindical, y esto pues debido a toda la situación económica que presenta y que está afectando al Cerrejón, ¿no? Todo esto es pues por la reducción de la demanda del carbón, la caída del precio pues del mismo, y pues toda la crisis generada por el COVID. Entonces, lo que ha hecho es que ha cesado y ha como suspendido más de 5.000 contratos, y esto pues afecta pues a todas estas familias, y ya, esa es mi noticia. ¿Y sabemos cuáles son las peticiones de los trabajadores? No se saben pues como tal las peticiones, pero a grosso modo son pues debido a la baja del carbón, pues las condiciones laborales y de seguridad social pues también han disminuido. Entonces como que pues es que las mantengan, pero más allá no se sabe nada más. Vale, Paula, muchas gracias. Bueno, quiero pedirles un favor. Es que estoy viendo que están participando los mismos y pues la idea es que aquí tratemos de que todos ganen. Quiero pedir el favor nuevamente que levanten la mano quienes bajaron la mano, a ver quiénes de ustedes no han participado con noticia y darles la oportunidad, porque pues este sería como el último chance para el primer corte. Entonces estaba Gilbert, pero Gilbert ya ha participado. Paula Maldonado, a ver, yo reviso. Y Juana Aguirre, profe. Espérame un momento. Paula Maldonado no ha participado con noticia. Y Juan Sebastián Aguirre ya ha participado. Ah, no, tampoco ha participado, mentiras. Ok, entonces vamos a hacer una cosa, Gilbert. Tú ya has participado, te agradezco mucho el interés, pero démosle entonces espacio a los dos estudiantes, a Paula y a Juan, porque ellos no han participado y pues es el momento que también se ganen sus décimas, ¿vale? Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Gracias. Entonces vamos con Paula. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, mi noticia es sobre la movilidad humana, urbana y otra víctima del COVID-19. Próximos a la parálisis se encuentran los sistemas de transporte masivos de las principales ciudades. Su quiebra
significaría un lamentable retroceso en una historia de más de 30 años de evolución y el aislamiento obligatorio, los protocolos de protección social y los temores de la ciudadanía los han puesto contra la pared. 5 meses atrás, los 15 sistemas masivos, la mayoría en operación, que funcionan bajo el formato del autobús de tránsito rápido BRT, realizaban en conjunto 5.6 millones de viajes diarios. Hoy, el COVID-19 los redujo a tan solo el 30%. Desde la aparición del BRT en el país, a comienzos de los 80, se han invertido cerca de 20 billones de pesos entre recursos públicos y privados. No obstante ese gran esfuerzo, ciudades como Cali, Barranquilla, Medellín, Pereira, Cartagena, Bucaramanga, Pasto o Bogotá tienen en crisis un modelo que además fue protagonista del desarrollo urbano en el siglo anterior. Y ya, profe. ¿Están hablando de los transportes masivos, urbanos? Como Sí, Transmilenio y ese tipo. Ya. No, el coletazo de esto va a ser muy, muy duro y lo vamos a sentir sobre todo el otro año. El otro año cuando el gobierno vea sus arcas y se dé cuenta que cómo le fue en el recaudo de impuestos. Recuerden que ahorita en el mes, ya estamos en el pago de la declaración de renta. Ese es uno de los impuestos más masivos. Obviamente pues también está el IVA, pero la declaración de renta es un impuesto casi ya que masivo, donde ponen a declarar a la gente que gane más de 3.300.000 pesos. Y el año pasado le fue muy bien a la DIAN con ese recaudo, pero quién sabe este año, hay que esperar porque donde eso se vea menguado, van a venir una cantidad de recortes, sobre todo de recortes de personal en las entidades públicas. Imagínense en los niveles de desempleo y esto también se verá traducido, supongo yo, en la inversión en el país. Sí, vienen momentos muy difíciles. Muchas gracias, Paula. Muy bien. Y vamos con Juan Aguirre. Buenos días, profe. ¿Me escuchas? Hola, Juan. Te escuchamos muy bien. Sí. Pues, o sea, mi noticia va basada como en un debate, pero pues voy a resumirlo más o menos a los puntos más importantes. Entonces, pues, es de la revista Semana y el título es Decesos por COVID-19, desempleo, polarización y cómo recuperar al país. Entonces, se reunieron un exalcalde de Bogotá, Eduardo Garzón, el exalcalde de Medellín, un exalcalde, o sea, varias, y Matador. Entonces estaban hablando de cómo está la situación ahorita en Colombia, que ayer se pasó la barrera de 20.000 muertos. Además de que el mes de julio, está creciendo el desempleo y ya está en el 20%. Entonces, se habla de cómo ahorita pues digamos que las normas o leyes de cómo debemos sobrellevar esta nueva normalidad se están flexibilizando y no ha bajado tanto esa brecha de muertos ni de contagios. Entonces, se llega pues a la conclusión de que si está muy bien planeado la reapertura, o simplemente se está pensando en recuperar la economía sin importar la vida de las personas. También se habla de cómo estos dos bandos digamos, de derecha, central y izquierda que se están llevando en el país y estos diferentes discursos, por ejemplo, digamos, algo que ha pasado en estos meses es como ese conflicto entre Duque y el presidente Duque y la alcaldesa de Bogotá. Entonces se habla de cómo
en este momento de la pandemia, cómo se puede llevar estos conflictos y ninguno de los dos puede guiar hacia ni Bogotá ni a Colombia hacia un buen resultado en el caso de bajar eh, la pandemia y los muertos y esto, sino que simplemente pues piensan en su ego. Entonces, este es como todo el diálogo. Pues se demora como 2 horas, pero pues son como los puntos más importantes que saqué. Pues esta es una noticia muy importante porque yo no sé si vamos a tener que llegar a una crisis tan profunda que esa crisis nos haga salir de esa polarización y nos haga poner de acuerdo sobre lo fundamental para el país. Definitivamente estas peleas, estos egos no han llevado tampoco ni a que se disminuya el número de contagiados, ni a que se disminuya el número de muertos, ni a que tampoco la economía haya tenido una leve recuperación. Por ejemplo, el caso de Bogotá es un caso bien preocupante. En Bogotá yo creo que se los dije, o no me acuerdo si lo dije, pero en Bogotá ni lo uno ni lo otro. Bogotá tiene el mayor número de muertos por millón de habitantes. Tenemos 14 muertos por millón de habitantes diarios. Somos la ciudad que va liderando desafortunadamente esas cifras y Bogotá registra la caída más fuerte en comercio y en industria. Entonces, pues por supuesto es un momento de hacer alto en el camino, a ver si las medidas están o no están funcionando, porque aquí finalmente lo que hay de fondo es la vida y la economía y cómo hacer que esos dos derechos se conjuguen responsablemente, porque pues el país tampoco puede estar paralizado. No, ningún país resiste una economía apagada, no lo resistió ni siquiera Estados Unidos, ahora nosotros. Johan. Sí, doctora, muy buenos días. Buenos días. Doctora, pues teniendo en cuenta todo esto, la noticia del COVID y que Bogotá es una de las ciudades donde está más contagiada, ¿usted cree que nosotros volvemos a clases, a retomar clases presenciales? No, Johan, yo la verdad no creo, pues no han dicho nada tampoco en la universidad, pero créanme que es muy difícil que esa situación se dé, porque es que imagínese uno metido en un salón de clases, en este caso aquí somos 26 personas, si no son más, porque yo creo que aquí debe faltar ya somos 20, como 30 somos. No hay cómo, no hay cómo. Recuerden que las aglomeraciones es lo que se debe evitar en este momento y por supuesto el sistema educativo no tiene cómo garantizar que no va a haber aglomeración cuando tenemos cursos de 27, 30 personas. Yo incluso tengo un curso de 50 personas. No lo veo no lo veo viable, ¿no? No lo veo viable, pero pues uno tampoco nunca sabe. La universidad igual no se ha pronunciado y me imagino pues que ellos también son muy responsables con eso porque no quieren que la universidad se vuelva un foco de contagios. Y además también creo que muchos estudiantes no estarían dispuestos a volver a la presencialidad. Entonces, pues es como lo que tengo por decir. Si hubiese una decisión distinta, pues por supuesto la conoceremos de inmediato. Pero pues entiendo que por el tema de la aglomeración es complicado que volvamos a la presencialidad. Igual pues nos tocaría esperar. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes por la participación con la noticia. Vamos a dar entonces paso a la clase. Permítanme, por favor, ya comparto las diapositivas. Hay que cuidarse mucho, muchachos. Lo que se nos viene es una disciplina social tremenda, no nos podemos relajar, y menos cuando no sabemos ese virus realmente cómo se comporta.
hay tantos pacientes asintomáticos, que es ahí también como el riesgo. Evitar las aglomeraciones porque el virus sí queda en el ambiente cuando ha pasado una persona con esta enfermedad, eso queda ahí por unos minutos, entonces el tapabocas, toca cuidarse, no nos queda de otra. Bueno, entonces habíamos logrado ver todos los temas que les había mencionado. Inclusive habíamos visto las constituciones también del siglo XVIII, luego la hegemonía conservadora, y quedamos ahí. Ahora vamos con la hegemonía liberal, que duró 16 años. Entonces ya comparto aquí. Porfa, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Ok, bueno. Entonces ahora sí vamos a la hegemonía liberal. Dura 16 años, de 1930 a 1946. Durante la hegemonía liberal hay que resaltar quiénes fueron sus presidentes. Empezamos con la administración de Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera fue presidente de 1930 a 1934, y dentro de los principales logros de esta presidencia se encuentran, en primer lugar, el fomento y la protección a la industria nacional. Trataban de hacerse acuerdos comerciales en los cuales no se importara lo que se estaba produciendo a nivel nacional, sino todo lo contrario, que se importara lo que no produce el país, para poder fomentar precisamente la industria nacional y protegerla del mercado externo. También el estímulo a la producción de petróleo. Básicamente en esta administración se estimuló la producción de petróleo en la región del Catatumbo. La construcción de puertos. En la administración de Enrique Olaya se construyeron los puertos de Barranquilla y Buenaventura. Recuerden que los puertos son ese espacio geográfico que permite la internacionalización del país. De ahí su importancia. Otro es el debate sobre el estado actual en el que se encuentran los puertos del país. Pero para dinamizar el comercio, pues indiscutiblemente, si el Partido Liberal propugnaba por un libre cambio, pues había que dar las herramientas. También durante el gobierno de Enrique Olaya se creó la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Esta Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero precisamente le prestaba a quienes dinamizaban la economía en el país. Por eso también se dice que con la creación de esta caja se fomentó la industria nacional, con el ánimo de que los productores pudieran mejorar todo su proceso productivo, bien fuese en el campo, o bien fuese en la creación de industria o en el sector extractivista minero. Y se crea el Banco Central Hipotecario, que recordemos, este era un banco que prestaba para las viviendas de tipo medio, para las viviendas de la clase media del país. Ese banco, pues posteriormente se termina, lo liquidan, porque la gente no tuvo posteriormente cómo pagar esas deudas. El Banco Central Hipotecario cambió las reglas de juego. Inicialmente se habían pactado unas tasas de interés fijas y después eso cambió, y eso ya estaba sujeto a la inflación, y pues por supuesto al cambiar la tasa, pues cambia el valor mensual del crédito, y a veces llegaban cuotas absolutamente altas y la gente no tuvo cómo pagar. Entonces, de ahí que se haya decidido, pues se decidió más adelante liquidar el Banco Central Hipotecario. Y la Federación Nacional de Cafeteros también se creó en esta administración. Recordemos que la Federación Nacional de Cafeteros es esa, y todavía está vigente, ¿no? La Federación Nacional de Cafeteros se dedica única y exclusivamente al comercio del café.
primera forma de internacionalizar el país económicamente hablando, comercialmente hablando. Y no solamente a mejorar como tal el cultivo para que cada vez tengamos un café de mayor calidad, sino también abriendo puertas comerciales, expandiendo el mercado del monocultivo, haciendo las negociaciones necesarias con otros países para poder llegar cada vez más pues, a muchos lugares del mundo. Ese es el propósito de la Federación Nacional de Cafeteros. También en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, los trabajadores con él lograron el descanso dominical, es decir, que ya se tenía una regularización de las horas de trabajo, pero pues indiscutiblemente se requería también que el descanso dominical fuera remunerado y vacaciones remuneradas. Antes solo se tenía la opción de tomar el periodo de vacaciones, pero eso no tenía ningún tipo de remuneración. En este gobierno se logra la remuneración de la misma. Bueno, posteriormente viene Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo fue presidente en 2 periodos, del 34 al 38 y del 42 al 45. En este último, del 42 al 45, pues ustedes pueden darse cuenta, solo 3 años. Él decide renunciar en el 45 porque tuvo 2 situaciones ahí. La primera, una oposición férrea del Partido Conservador por todas estas reformas de las que ya vamos a hablar, y también su esposa se deteriora su salud y pues también eso lo obliga a estar mucho más concentrado en su tema familiar. Alfonso López Pumarejo fue muy importante para este país porque él le dio vida, propuso la Revolución en Marcha. La Revolución en Marcha tenía una cantidad de reformas de avanzada para el país que básicamente se pueden resumir de la siguiente manera. Una reforma laboral, básicamente en la reforma laboral él estableció, legalizó e incentivó la creación de los sindicatos. Por eso es que hoy en día tiene vigencia la creación de la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC. También dentro de la reforma laboral que impulsó, reconoce el contrato laboral como una unidad jurídica autónoma que debe mediar entre el empleador, y el empleado. Es decir, no puede haber un tercero. O sea, lo que se quería decir allí es que no podía haber un tercero que contratara el personal. Se redujo la jornada laboral en ese momento a 8 horas diarias y se hace el reconocimiento de las horas extras. También se implementa un salario mínimo, no estaba establecido, un salario mínimo legal vigente, y dentro de ese salario mínimo legal vigente, por supuesto, se contempló el tema de la prima y las cesantías laborales. En cuanto a la reforma educativa, él estableció la educación primaria obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos. También decretó la libertad de enseñanza en la educación y limitó, por supuesto, la intervención de la Iglesia en la educación. Recordemos que el Partido Liberal abogaba por una separación tajante entre la Iglesia y el Estado y por ende entre la Iglesia y la educación. También fortaleció en ese momento la Universidad Nacional de Colombia. Se creó en ese momento la ciudad universitaria, el campus de la universidad, promovió la inversión, por supuesto, en la misma. También allí se estableció la elección democrática de las autoridades de la universidad, todo pues con el ánimo de abogar por ese principio que tienen las universidades de autonomía universitaria.
En la reforma agraria que propuso el gobierno de Alfonso López Pumarejo, establece, él tramita en el Congreso una ley que es denominada la Ley de Tierras. En esa Ley de Tierras se mejoran las condiciones laborales para los jornaleros, no solamente pues que estuvieran afiliados a Seguridad Social, sino que se les tratara de subir un poco el pago de la jornada laboral. También se intenta romper con el monopolio sobre la tierra, es decir, es una ley que aboga por una repartición más equitativa de la tierra. Se va muy de frente contra aquellas tierras improductivas y lo que se hace entonces es tratar de que estos grandes latifundistas y terratenientes pongan a producir la tierra y eso genere trabajo en la ruralidad del país. Y también con esa reforma agraria se busca acabar con el latifundio y, como les decía, generar un proceso agrario capitalista, es decir, tratar de que la tierra se vuelva productiva y generar, por supuesto, unos procesos de desarrollo en la tierra con una fuerte inversión de capital y de industrialización de la misma, lo que hoy se conoce como la agroindustria. Por último, también él propone una reforma a la Constitución. En primer lugar, en esa reforma él propone que el Estado sí intervenga en la economía. Él sí no cree de esa mano invisible de la que habla Keynes, donde el Estado actúa al vaivén del mercado. Considera que el Estado sí debe intervenir porque desafortunadamente se presentan abusos y entonces le da como ese giro o esa concepción al Estado en esa reforma constitucional. También en esa reforma él propone que se establezca claramente que la propiedad privada tiene una función social y que esa función social redunda en mejorar el acceso al empleo, en crear más puestos de trabajo y, por supuesto, si eso es así, pues eso tiene una funcionalidad dentro del sistema económico. Entonces, esas fueron pues como las grandes reformas que propuso el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Posteriormente viene el gobierno de Eduardo Santos. Eduardo Santos funda el Instituto de Crédito Territorial. El Instituto de Crédito Territorial, recordemos, es ese instituto que se encargaba de construir y mejorar las viviendas rurales en el país. Y el Fondo Nacional de Ganadería, que se encarga básicamente pues de ese sector de la economía, tratando pues de implementar mejoras en el proceso mismo del ganado. Se firmaron los límites con Venezuela en ese momento y se aprobó que el sindicalismo, o sea, ya el sindicalismo estaba aprobado, pero entonces hay una reforma ahí donde se le prohíbe a los grupos sindicales que participen en partidos políticos porque, por supuesto, eso desdibuja las causas laborales por las cuales se constituyen los mismos y las puede pues desviar de la causa y corromper. Entonces, queda muy claro esa prohibición. Luego viene Alberto Lleras. Alberto Lleras es quien reemplaza a Alfonso López Pumarejo en ese año que él tuvo que renunciar. Por eso pues se fue presidente solo del 45 al 46. Y básicamente lo que logra ahí es fundar la Flota Mercante Gran Colombiana. La Flota Mercante Gran Colombiana es una empresa marina mercante, básicamente. Entonces, como para que se entienda. Bueno, vamos a hablar ahora sí de la violencia de mediados del siglo XIX. Es muy importante porque a partir de aquí se recrudece la violencia, aparecen nuevos grupos alzados al margen de la ley.
Y esos grupos alzados al margen de la ley se originan por todas las causas que desafortunadamente tienen lugar en este siglo en Colombia. Y tenemos que iniciar con el Bogotazo. Entonces, recordemos que el 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, un hombre, y vamos a ver un poco su perfil sobre todo. Él era abogado de la Universidad Nacional de Colombia, militaba en el Partido Liberal, pero era un hombre bastante particular dentro del mismo partido porque él era más de una ideología de centro izquierda que liberal. Y de hecho, él pues se opone a muchas de las posturas del partido, se opone a la oligarquía de su mismo partido, y eso pues le genera varias animadversión al interior del partido. Jorge Eliezer Gaitán, entonces, además de que había estudiado Derecho en la Universidad Nacional, se ganó una beca y estudió en Italia. Estudió en Italia, en ese momento el presidente era Mussolini, del que se dice Gaitán aprendió un estilo de oratoria que fue lo que lo hizo pues célebre en el mundo político. Resulta que pues Gaitán, vuelvo y les digo, representaba una figura muy importante dentro del Partido Liberal. Gaitán era de los pocos políticos que tenía el aprecio de la base liberal. De hecho, eso se logró ver con la Marcha del Silencio. Y la gente sabía dentro del partido que Gaitán iba a ser el presidente de la República. Además, cuestionaba mucho a las élites, ya se los había dicho, no solamente del Partido Liberal, sino también del Partido Conservador. Y él hizo, de hecho, también un debate muy fuerte en el Congreso de la República frente a la masacre de las bananeras, donde básicamente pues, lo que dice es que el director responsable era el gobierno de ese momento. En ese momento, ¿qué pasaba? El 9 de abril se había programado en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana, que fue lo que después se convirtió en la Organización de Estados Americanos. Y estaban recibiendo las delegaciones, delegaciones, entonces estamos pues como en ese momento. Y Gaitán se encontraba en esos momentos en el centro de Bogotá en su oficina, estaba celebrando un pleito que había ganado. Cuando sale de la oficina, pues desafortunadamente le propinan 2 tiros que lo asesinan. La persona que lo hizo, logran coger, la gente que estaba de testigo ahí, enardecida, logran atrapar a Juan Roa, y básicamente lo acaban a golpes. Dejan el cadáver como por 20 horas al frente del Palacio Presidencial. Bogotá entra en un enardecimiento absoluto. Básicamente es destruida, semidestruida. Acaban con las edificaciones públicas, se acaba con el transporte público. De tal manera pues que esto genera enardecimiento no solamente en Bogotá, sino en varias regiones del país. Aquí quiero que veamos un video corto sobre cómo se registró ese momento histórico en el país. Permítanme, por favor. Sentimos. RTBC, sentimos a Colombia. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera 7ª,
en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta. Le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno que espera tropas leales de Tunja, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos. RTBC. ¿Sí lograron escucharlo bien? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Y hay un audio que rescaté, cómo en ese momento se anunció la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Espérenme a ver si se logra escuchar.
norte. Le comunicamos al liberalismo de todo el país que de este momento en adelante, últimas noticias, queda constituido en el órgano oficial de difusión de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, que opera inmediatamente bajo las órdenes estrictas de su comité ejecutivo. El comité ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno ha quedado constituido por los siguientes ciudadanos liberales: doctor Adán Arriaga Andrade, doctor Gerardo Molina, doctor Jorge Talamea, don Rómulo Guzmán y Carlos Restrepo Piedrahíta. ¿Se alcanzaron a escuchar? Sí, señora. Ok, bueno, entonces permítanme. Bueno, entonces así se registró la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en las principales emisoras del país. Posteriormente al Bogotazo, se empiezan a constituir las primeras guerrillas liberales. Aquí. Entre el año 1949 y 1953. En ese momento era presidente de la República Laureano Gómez. Esas guerrillas liberales aparecen en oposición precisamente al autoritarismo del Partido Conservador. Se dice que fueron más de 10.000 hombres, que se alzaron en armas y se sublevaron en varias regiones del país, en los llanos orientales, se sublevaron también en Cundinamarca, en el Tolima, también se sublevaron en el Magdalena Medio y en Córdoba, básicamente. Paralelamente a esto, el Partido Comunista también conformó sus propias autodefensas, así se denominaban en ese momento. Y entonces lo que pasó fue que el gobierno, o sectores aliados al gobierno, conformaron también un grupo de contraguerrillas, paralelo pues a las fuerzas militares. Los chulavitas, por un lado, que era como la policía secreta, por decirlo de alguna manera, y los pájaros, que eran campesinos y algunos ciudadanos conservadores que se alzaron en armas para emprender la ofensiva contra la guerrilla. ¿Qué pasó? Definitivamente, pues se le da un golpe de Estado a Laureano Gómez. Básicamente, esto se da pues después del Bogotazo. Los partidos tradicionales estaban ya fracturados por todas esas luchas internas, por la crisis en la que cayó el país. De tal manera pues que entre el 5 de noviembre de 1951 hasta junio de 1953, el presidente Laureano Gómez se retira del gobierno. Antes, el golpe de Estado es después. Se retira del gobierno, nombra en calidad de designado a Roberto Urdaneta, quien era su ministro, y él pues alega motivos de salud y se retira. Urdaneta, un hombre mucho más conciliador, un hombre mucho más moderado del partido, se preocupa por buscar la paz, pero no lo logra. O sea, la gente estaba tan enardecida que él no lo logra. Se recrudece la violencia en los llanos orientales. Se muere un guerrillero liberal, o lo matan en Bogotá, el liberal Saúl Fajardo. Y entonces Laureano Gómez vuelve y reaparece, dice que quiere reasumir el gobierno en el año 1953, ya le quedan pocos meses. En ese momento, el presidente Urdaneta, que era el designado, le cede el cargo a Laureano Gómez, o piensa pues cedérselo, pero las fuerzas militares le dicen, el general Rojas Pinilla le dice que no le devuelva el poder a Laureano Gómez, porque desafortunadamente, pues con él a la cabeza, se recrudece más la violencia. Finalmente, el general Rojas pues le insiste a Urdaneta
de que por favor sigan el poder, él no acepta y entonces es ahí cuando se da el golpe militar, el golpe militar a Laureano Gómez y asume una junta militar el gobierno de nuestro país. Gustavo Rojas Pinilla tuvo, por supuesto, asciende al poder entonces entre el 53 al 57. Es un militar muy bien recordado en el país porque él primero hace una serie de trabajos relevantes en materia de infraestructura. Por ejemplo, se construye el Aeropuerto Internacional El Dorado, se construyó el Hospital Militar, se construyó la calle 26 que todos conocemos, también se creó el Centro Administrativo Nacional, el CAN, se inicia un proceso también de despolitización de la policía, también llegó la televisión al país en ese momento y algo muy importante, se reconoció el derecho al sufragio femenino. A él le va muy bien, de hecho, él también hace una amnistía con los guerrilleros liberales en ese momento. Y entonces es cuando la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, aprueba su reelección en 1954 y en ese momento es que se aprueba el voto femenino. Recordemos que en el gobierno de Rojas Pinilla se crea también un grupo político que se llama la NAPO, Alianza Nacional Popular. Y bueno, básicamente, pues él asume el poder durante de 1900 hasta 1958, básicamente. Permítame un momento a ver si puedo compartir aquí algo. A ver. Bueno, no lo abrió. Entonces sí, efectivamente, Rojas Pinilla, pues se supone que iba en el poder hasta 1958, pero desafortunadamente él renuncia en el año 1957 porque le fraguan, por decirlo así, en el país en ese año, un paro cívico liderado por la clase empresarial y política del país. Y es ahí entonces cuando él pues renuncia a la presidencia de la República y posteriormente a eso entonces ya vamos a ver después del parcial la llegada del Frente Nacional. Bueno, eso sería básicamente pues hasta hoy. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Doctora, si yo tengo una inquietud, buenas tardes, buenos días. Sí. Doctora, bueno, me voy a devolver casi un siglo. Lo que pasa es que me pareció curioso, resulta que hace 2 años conmemoraron que el primer presidente negro que ha tenido Colombia, mejor dicho, para ir al grano, nadie los menciona. ¿Tú sabes algo de él? ¿De quién, perdón? Del primer presidente negro que tuvo Colombia, en el año 1861, que Juan Manuel Santos puso hasta un cuadro conmemorativo de este presidente. ¿Sabes algo sobre él? No. ¿En 1861? Sí, señora. Un momentico, no, pues es que no, dame un momentico. Tranquila, tranquila, Pepe.
Sí, porque es que realmente yo inicié acá fue como después de la independencia de Colombia, como toda la cronología. No, profe, es únicamente una inquietud que tenía que obviamente, pues ni siquiera yo lo sabía, pues hasta el año pasado, hasta hace 2 años, sino que me parece, pues interesante ese tema, como la profe se ve que es como historiadora, pensé que sabías algo sobre eso, pero no, o sea, era una pregunta únicamente, profe. Yo no soy historiadora, recuerden que yo soy politóloga y me ha tocado estudiar historia, Eso, porque la verdad es que hay que saberla, hay que saberla. En exactamente. 1861 estaba vigente la Confederación Granadina, que duró del 58 al 63, y miremos a ver quién fue el presidente en 1861. Mira, Está Juan. yo tengo, él es el presidente, el Sí, negro, el presidente negro. es el único afrodescendiente que figura en la gerencia, en la galería presidencial. Hasta hace 2 años que lo pusieron, ¿cierto? Fue del 61, pero no duró mucho. Del 25 de enero del 61 al 18 de julio del 61. 6 meses, sí, señora. Y lo que dice aquí es que él duró tan poco porque se sublevó contra el gobierno central. ¿Cómo se llamaba? Perdón. Juan José Nieto Gil. Juan José Nieto Gil. Gracias por llevarnos hasta allá. No lo sabía. Listo, profe. No, señora, como te digo, muchas gracias a ti. Muy bien. A ti muy amable. Bueno, entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días para el parcial, y están pendientes, porfa, con la monitora para enviarles, para que por favor desarrollen el quiz que vamos a hacer de repaso de todos estos temas que hemos visto en estas 4 semanas. ¿Listo? Un abrazo entonces para todos. Listo, profe. Y nos vemos en 8 días. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, profe, Mucho. hasta luego. Chao, gracias. Doctora, Vale, buen profe, día. cuídate. Gracias, profe. Buen día.